por este tiempo que usted nos permite estar aquí en su presencia, con el propósito de ser edificados, Padre, que podamos nosotros ser instruidos bajo el consejo sabio de su palabra. Rogamos y suplicamos que su Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad en esta noche y podamos ser entendidos en cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta, y andar en ella, llevando mucho fruto, Señor, fruto que permanezca y que perdure para siempre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, abran su Biblia en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3. El tema de esta segunda enseñanza lleva por título La oración de Nehemías. Dice Nehemías capítulo 1, verso 1. Las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la esclavitud y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bien, antes de introducirnos un poco en estos textos, yo quiero que podamos comprender un poquito del contexto histórico de este libro de Nehemías. ¿Y para qué? Para poder nosotros adquirir esos principios con respecto a la oración, ¿verdad? O la riqueza del liderazgo espiritual, porque estas enseñanzas van un poco más enfocadas al liderazgo. Y nosotros podemos ver que el liderazgo de Nehemías aquí en estos textos empezó a través de una circunstancia que Dios permitió. Recuerdan que hace 8 días hablábamos un poquito sobre los desafíos de la vida cristiana. Dios permite circunstancias en nuestra vida porque nos está desafiando. Y en esta parte, ¿a qué nos desafía? A que nosotros nos dejemos ser moldeados o ser formados en ese liderazgo espiritual que Dios quiere que nosotros llevemos. Entonces, ¿cómo empezó el liderazgo de Nehemías? A través de una circunstancia. Cuando fue llevado cautivo el pueblo de Judá por 70 años a Babilonia, y al terminar ese tiempo, quiero decirles que algunos del pueblo regresaron. Se terminan los 70 años de cautiverio, pero a mí me llama la atención o me impacta mucho por qué vino el cautiverio a toda la nación de Israel. Recuerden que la nación se dividió en dos, ¿verdad? Se volvió en Israel y en Judá. Y es ahí donde nosotros podemos ver que Dios permitió este cautiverio por la desobediencia del pueblo. Así como Dios permite que esta nación de México tenga una constitución política con un propósito, así también Dios mandó su constitución, digamos, entre comillas, pues espiritual, pero nosotros conocemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de una constitución política en una nación? Para que en la nación se vaya formando en un carácter de orden. Ese es el propósito por el cual se establece la Constitución Política de México. Para que seamos unos mexicanos más ordenados. ¿Cuántos dicen amén? Por fe, ¿verdad? Más ordenados, más los cristianos debemos de ser más ordenados en esa parte. Entonces, ahora, Dios cuando forma al pueblo de Israel a través de Abraham, permite que venga también la situación de los 400 años de cautiverio en Egipto, y después de ahí usa la vida de Moisés para sacarlos, meterlos al desierto, y en el desierto los iba a formar también, y después llevarlos a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál era el propósito? Que ellos reflejaran el carácter de ¿quién? Sí, de Cristo, de Dios. Entonces, iban a tener una personalidad. Y nosotros podemos comprender que cuando ellos entran a la tierra prometida, empiezan
a obedecer los mandamientos, pero algunos no. ¿Y qué sucede ahí? Es cuando se empezaron a diluir, empezó el pecado de Acán, y si seguimos leyendo la historia de las Escrituras, vemos cómo el Señor les había dicho que no se mezclaran con los amorreos, los jebuseos y todos los feos, que no se mezclaran con ellos. Entonces, ¿qué hicieron los de Israel? Se mezclaron, y de ahí podemos ver que hasta en la Escritura, cuando el Señor Jesús caminó aquí, se encontró con los samaritanos. Samaritanos y judíos no se llevan. Bueno, esos samaritanos vienen de esas mezclas que hubo. ¿Y qué sucede? Dios empezó a ver la infidelidad del pueblo. Y como para el pueblo de Israel Dios era su padre, ya se los había dicho. Entonces, ¿qué tenía que hacer el padre? ¿Dejarlos que siguieran viviendo como ellos querían o ejercer disciplina? Ejerció disciplina y permitió que Nabucodonosor viniera y tomara cautivo a todo el pueblo de Israel. Se quedaron unos pocos, un remanente, pero ¿saben qué pasó con la ciudad? Quedó toda destruida, incendiada, deshecha totalmente la ciudad. Entonces se los lleva por 70 años, y después de 70 años, fíjense, algunos regresaron. No se vinieron todos al mismo tiempo en conjunto, no, se vinieron por partes. La primera parte, ¿sí?, regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel, ¿sí?, quien llegó a ser gobernante de Judá en aquel tiempo, después de los 70 años de cautiverio. Zorobabel significa Babilonia, hijo de Babilonia. Esto quiere decir hijo de la gran confusión. Entonces, a mí me llamó la atención porque dije, Zorobabel y hijo de Babilonia, o quiere decir hijo de la gran confusión. Aquí hay una característica muy importante. La confusión es una característica que se ve hoy en día en la gente que vive sin Cristo y cautiva bajo la Babilonia actual que estamos viviendo. De verdad, Babilonia simboliza orgullo, soberbia. Nabucodonosor, ¿cómo era? Vemos el libro de Daniel y cómo era Nabucodonosor. Bien soberbio. Cuando se paseaba por su palacio, dice, esta es la gran Babilonia que yo, ¿qué dice? Levanté. Y en ese momento, que se cumple la voluntad de Dios, ¿no? Por 7 años anduvo como un animal ahí, sin razón. Porque el orgullo nos hace perder la razón. Es pecado. Hasta que volvió en sí, dice, ay, ahora reconozco, ¿no?, que el Dios de Daniel, ¿no?, es el que al que él quiere humilla, y el que se humilla a Dios lo exalta o lo enaltece. Entonces, eso significaba Zorobabel, ¿sí?, el hijo de Babilonia o hijo de la gran confusión. Y es importante conocer, fíjense, que los judíos que fueron cautivos entraron en comodidad en Babilonia. Si ustedes leen el libro de Isaías y Jeremías, llega un momento en que Dios le manda decir al pueblo que cuando iban a estar cautivos, que tenían que orar por Babilonia para que les fuera bien. O sea, bajo esas circunstancias, y algunos que creen, se acomodaron en la gran Babilonia, se acomodaron en la confusión. Estamos bien, no pasa nada. ¿Para qué vamos a orar? Pues total, ¿para qué servimos, no? Y así empezaron a caer en esa confusión. Entonces regresó Zorobabel en aquel entonces, pero miren, Zorobabel se le dijo cómo tenía que regresar a Jerusalén. Zacarías capítulo 4 versículo 6. ¿A qué iba a regresar Zorobabel? Iba a regresar a restaurar los muros. Decía el pastor Adrián hace rato, ¿no? Somos restauradores, somos constructores. Y eso es un líder espiritual. Se tiene que dejar reparar y reconstruir por Dios para que después Dios lo use, para que Dios repare y restaure a otras vidas. Entonces, pero fíjense, eso no es en nuestras fuerzas, hermanos. Se lo dijo a Zorobabel, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ¿ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros
reparar y restaurar las áreas de nuestra vida, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia opinión, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. ¿Cómo? En el Espíritu, no con mis fuerzas, ¿sí? No con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Es como se restaura nuestra vida. ¿Saben que una de las funciones que hace el Espíritu Santo es también ayudarnos a que reflejemos el carácter de Cristo Jesús? Esa es una de las funciones que Él hace, porque cuando pecamos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye ¿de qué? De pecado. Nos muestra nuestra actitud injusta con el propósito de que volvamos al arrepentimiento, consideremos la constitución bíblica de Dios, la apliquemos y reflejemos el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, Zorobabel era quien tenía que levantar el templo, pero no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu. ¿Cuántos tienen que levantar su vida espiritual? Pero no en tus fuerzas. Dile al que está a tu lado, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Esto es importante porque nos enseña que toda la obra que nosotros hagamos, fíjense bien, tenemos que hacerla en el poder del Espíritu Santo. Aún en la iglesia, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en el poder de ¿quién? En la casa tenemos que hacer todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo ¿qué? En el Espíritu Santo. En el trabajo, donde quiera que vayamos, tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Y debemos de aprender a que no es que hagamos las cosas en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Por ejemplo, fíjense bien, escuchen. Si alguien se pone a llenar la iglesia dando premios al que traiga más personas, pues ¿cómo lo estaría haciendo? ¿En sus fuerzas o en el Espíritu? ¿Para su gloria o para la gloria de Dios? Entonces tenemos que considerar estos puntos. Ahora, después de que nosotros entendemos que Zorobabel tenía que hacer las cosas, pero no en sus fuerzas, sino en el Espíritu. Pasó un tiempo y luego viene otro poco de gente de Babilonia a Jerusalén, ¿sí? El segundo regreso. Viene Esdras. Esdras era un sacerdote. Vamos por favor a Esdras capítulo 7, verso 10. Y dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Aquí, fíjense bien, nosotros podemos ver algunas cosas. Esdras ya le había pedido a Artajerjes que lo dejara ir y el rey le dio su apoyo y este fue el segundo regreso. Años después, en el tercer regreso, viene Nehemías. Y Nehemías, ¿qué era? Era un copero del rey. No era ni sacerdote, no era ni descendiente de David, era un copero del rey. Ahora, me llama la atención porque cuando viene Hanani a Acacia con Nehemías, que estaba acá sirviendo de copero al rey, Nehemías le pregunta, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está la ciudad? O sea, en Nehemías, como que sentido común, ¿no? O sea, si ya regresó Zorobabel y si ya regresó Esdras, pues ya están levantando, ¿no? La ciudad. Pero ¿qué creen? ¿Qué le dijo Hanán? ¿Cómo estaba la ciudad y el pueblo? En gran afrenta y en gran mal. ¿Y los muros cómo estaban? ¿Y las puertas de Jerusalén cómo estaban? Quemadas. Entonces, bueno, ¿a qué regresó entonces Esdras y Nehemías? O sea, se habían perdido del propósito que ellos tenían que hacer. Por eso es que el libro de Nehemías nos muestra claramente, ¿no?, los propósitos que el Señor quiere que nosotros hagamos como servidores de Dios. Y es importante saber, fíjense bien, que Nehemías se empezó a dejar ser formado por Dios. Su liderazgo fue formado por la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como servidores de Dios nos dejemos ser formados por la voluntad y la palabra del Señor. Amén.
Y hay creyentes que se dejan ser formados, fíjense, bajo la obediencia y los mandatos de Dios, pero hay quienes quieren ser formados bajo sus propios criterios humanos. Pero los hijos de Dios debemos de dejarnos ser formados bajo los principios de la palabra de quien hermanos. De Dios. Miren, voy a ilustrarlo de esta manera. ¿Cuándo empiezo yo a ser formado bajo el principio de la palabra de Dios? Cuando de repente, no de repente, el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad en mi vida y me pone la carga de empezar a servir en la congregación o en algún área de la iglesia. Okay. Me acerco con el coordinador de la iglesia o el de esa área, perdón, o el responsable. Y le digo, hermano, pues mire, la verdad es que yo anhelo servir al Señor. Y te dice el responsable, ¿no?, de esa área. Ok, hermano, mira, te tienes que presentar el día domingo a las 7 de la mañana o a las 8 según el área, pero tienes que venir con tu vestimenta toda ordenada, tienes que estar al pendiente de lo que se te diga, se te van a mandar las instrucciones entre semana, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. ¿Qué está formando Dios ahí? Disciplina. El carácter, ajá. Y Dios nos da indicaciones para que nosotros, ¿qué hagamos? Las obedezcamos. Ahora, ¿saben? Dios tuvo que formar a Nehemías también a través del desafío. Pero Nehemías, cuando viene el desafío, se enfrenta a una situación de que necesitaba instrucción para ser formado. ¿Qué necesitamos los servidores de Dios? Instrucción para hacer qué. ¿Qué hace Dios a través de los coordinadores de áreas? Da instrucciones para que seamos formados y reflejemos el carácter de obediencia de quién. Pero decía el pastor, no, hace ratito, que algunos parecemos carritos de Tonalá. Cualquier cosa y nos rompemos, ¿no? Y no, tenemos que ir aprendiendo en esa parte a ser fuertes en el Señor, para que nosotros reflejemos el verdadero liderazgo que Dios quiere que reflejemos. Ahora, Nehemías nos deja ver que su liderazgo, fíjense, depende de su relación con quién. Y así debe de ser nuestra formación de líderes, depender de nuestra relación con Dios. Nosotros somos llamados a ser líderes en nuestras casas, en nuestras familias. Ahí se empieza. Pero, ¿saben? No lo vamos a hacer si no dependemos de quién. Fíjense, aún en la casa, cuando se sirve, a veces se pueden dar malos entendidos. Y cuando se da un malentendido, ¿qué debemos de hacer? Depender de quién. Dios. Y a veces no podemos alcanzar a comprender esa situación, cómo resolverla. Es válido, Señor, háblame. Buscar el consejo a través de una autoridad más arriba que nosotros, o un líder, o un pastor, o alguien que ya tenga más camino recorrido en nuestras vidas. ¿Para qué? Para nosotros poder servir como Dios quiere en nuestra vida matrimonial, con los hijos, en la casa, las actividades que tenemos que hacer. Es necesario a veces buscar el consejo de Dios a través de otros hermanos, pastores, servidores. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tenemos que tener la humildad también de reconocer que necesitamos ser instruidos por Dios. A veces se presentan situaciones en la familia y tenemos que nosotros servir, pero siempre dependiendo de nuestra relación con Dios. Señor, ¿qué hago ante esta situación? ¿Cómo la resuelvo? Se está presentando esto con mi hijo, con mi hija, con mi mamá, con mi papá, o con mi esposo, mi esposa. ¿Qué hago? Y a veces te pone el Señor en el corazón. Pues pide el consejo. Pídelo. Ábrele, que tienes una necesidad y es válido. Y miren, es algo bien hermoso porque cuando nosotros actuamos en esa parte, de verdad podemos ver cómo Dios empieza a guiarnos y a dirigirnos. Y sí, nos derriba algunos conceptos que traemos acá equivocados, pero eso es bueno, porque eso nos ayuda a corregir y dejar que nuestro liderazgo se vaya formando conforme a la voluntad de quien es. Saben que cuando Dios llamó a Abraham le prometió que haría de él una nación grande y lo cumplió, pero para formarlos tuvo que establecer su palabra, tuvo que establecer sus mandamientos. Después de un tiempo,
mandó los mandamientos a través de Moisés, los 10 mandamientos. ¿Qué me deja ver esto? ¿Qué aprendo yo de esto? Que el verdadero liderazgo es cuando nosotros nos sujetamos a los mandamientos de ¿quién? Ese es el verdadero liderazgo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de vivir haciendo las cosas bien y estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Pablo se dejó ser formado por Dios y de verdad, cuando él voluntariamente, cuando tiene el encuentro camino a Damasco con el Señor, le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Ahí se rindió totalmente. Y entonces comenzó el Señor a trabajar en el liderazgo de Pablo. 3 años lo llevó a Arabia. Ahí estuvo, recibiendo las revelaciones de Dios directamente, siendo discipulado por el Señor, para que después él empezara a llevar el Evangelio y se cumpliera lo que Dios le había dicho. Él ha de saber cuánto ha de padecer por mí, por mi nombre. Pero fíjense, algo bien hermoso que Dios trabajó en el corazón de Pablo verdaderamente, es que un corazón de siervo fue formado. El siervo no se hace de la noche a la mañana. El siervo se va formando al paso de los años, van pasando los años y vamos siendo formados. Y es ahí donde nosotros tenemos que meternos bajo el mandamiento de Dios y permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Pablo se los dijo a los de Galacia, Gálatas 5:1. Ahora dice Pablo: estar firmes en la libertad. Dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? Esclavitud. Miren, cuando nosotros si aplicamos este principio de estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, es permanecer en la palabra. ¿Cómo lo aplico al servicio en mi matrimonio o en la casa? Ok, cuando yo me sujeto al mandato de Dios y entonces sirvo por amor a Dios y por amor a mi prójimo. Ahí es cuando nosotros permanecemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Cómo lo aplico en la congregación? Lo mismo. La Biblia dice sobrellevar las cargas los unos con quién. Y nosotros. Bueno, entonces voy a sobrellevar estas cargas que Dios ha puesto aquí en esta congregación. ¿En qué puedo servir, pastor? Hermano, ¿en qué te puedo servir? Hermana, ¿en qué te puedo servir? Y ahí estamos nosotros permaneciendo en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque saben que el egoísmo es pecado. ¿Se acuerdan de la predicación que nos dio el pastor Chuyo Olivares? ¿Egoísta yo? ¿Cuántos se reflejaron con esa predicación? Bueno, el egoísmo es pecado. Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Pecado. Cuando nosotros permitimos el egoísmo en nuestra vida, ¿qué sucede? Nosotros no estamos permaneciendo firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Nos estamos dejando atar al yugo de esclavitud, de egoísmo, de pecado. Entonces, el verdadero líder se sujeta a la ley de ¿quién? De Dios. Y saben, eso lo lleva a respetar a Dios, a tener temor de Dios y a respetar a los demás también. Eso hace el liderazgo espiritual sujeto bajo la palabra de Dios. Ahora fíjense, cuando Dios ve que yo no estoy siendo formado conforme a su palabra, Dios va a permitir la cautividad. ¿Qué quería hacer Dios con el pueblo de Israel? Formarlo. Quería formar un pueblo con liderazgo espiritual. Pero como ellos no se dejaron ser formados bajo su palabra, Dios permitió que se levantaran sus enemigos. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros no permitimos verdaderamente ser formados bajo el liderazgo de Dios, entonces ¿qué sucede? Viene la cautividad a nuestra vida. Ahora, ¿cuál era el propósito de la cautividad? Fíjense,
A mí me llama la atención porque el propósito de la cautividad era que un quebranto en el corazón. O sea, quería quitarles, despersonalizarlos de lo que ellos habían mal aprendido, con el propósito de darles una personalidad. Pero miren, era necesario que se quebrantara el corazón. Lo ilustro de esta manera. Dios permite que viniera Nabucodonosor y dejara la ciudad en ruinas, toda desierta, dando a entender que no se podía edificar algo. ¿Por qué hizo eso Nabucodonosor? ¿O por qué Dios permitió eso? Porque Dios, después de 70 años, iba a reconstruir a través de Nehemías la ciudad. Para poder reconstruir es necesario quitar lo que ya está aquí y que está mal construido. Lo mismo quiere hacer Dios con el liderazgo que está formando en nosotros. Cuando no nos dejamos ser formados bajo los mandamientos de Dios, va a venir la cautividad. Y entonces viene el quebranto de corazón, la humillación, y te quebrantas, te rindes y le dices, Señor, ten piedad de mí, ¿no? Casi como David, ahí estamos. Y duele, pero es necesario. ¿Y qué sucede? ¿Por qué está permitiendo eso Dios? Porque quiere darte una nueva personalidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso pasó. Quiere quitar ese liderazgo humano que traemos. ¿Qué le pasó a Moisés? Quiso ejercer el liderazgo a través de lo que había aprendido viviendo 40 años en Egipto, y tanto que mató al egipcio, ¿sí o no? Y luego quiso ejercer autoridad en medio de dos hermanos de él, y que le dijeron, no, tú vas a querer poner entre nosotros orden si ayer mataste a un egipcio. ¿Y qué hizo Moisés? Salió corriendo ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Allá fue formado en el desierto. Y a veces Dios permite los desiertos para que seamos formados. Amén. Entonces, lo mismo pasa hoy en día, ¿no? La gente que no se deja, el servidor que no se deja ser formado, o el líder, el cristiano que no se deja ser formado conforme a la voluntad de Dios, bueno, va a Dios permitir algunas circunstancias en su vida. ¿Para qué? Para que se cumplan los propósitos de Dios en él. Y cuando pasa esto, entonces Dios usa la vida de Nehemías, pero con un propósito. Nehemías significa Dios consuela. Fíjense nada más el nombre. Dios consuela, eso significa. O sea que ya venía el consuelo de Dios ¿a dónde? A Jerusalén. Esto nos deja ver que Dios trae consuelo al pueblo cuando la gente está sufriendo. ¿Cuántos saben que Dios, decía Pablo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela, ¿verdad?, en toda angustia o tribulación. ¿Cuántos han recibido el consuelo de Dios? Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de recibir el consuelo de Dios? Que Dios usa nuestras vidas para que Él también consuele a otros cuando están en medio de tribulación. Y es una bendición saber que tenemos un Dios que nos consuela. Entonces nosotros, los que somos servidores de esta congregación, debemos de traer a la gente al consuelo de ¿quién? Es algo bien hermoso. Porque la gente vive bien oprimida, vive bien aprisionada con todas sus situaciones que están teniendo. ¿Y qué necesitamos nosotros? Llevarles las buenas nuevas de salvación para que reciban el consuelo del Señor. ¿Verdad que es un consuelo el saber que Dios nos perdona de nuestros pecados? Amén. Igual, cuando tú estás haciendo algún trabajo y de repente viene alguien y te ayuda, ¿cómo te sientes? Consolado. Ya llegó la ayuda. Y es algo bien hermoso de parte del Señor. Ahora, nosotros los servidores o los líderes del Señor, ¿sí?, debemos de hacer las cosas, pero siempre luchando legítimamente. Es decir, corriendo la carrera con Cristo conforme a las reglas que están escritas en su palabra. Así debemos de correr la carrera nosotros.
Y este liderazgo empieza, ¿saben?, en casa. Cuando a veces nosotros pasamos situaciones difíciles en casa y corremos al Señor, el Señor nos consuela, nos da la sabiduría para saber resolver las cosas, nos da el ánimo, nos levanta, nos fortalece. Y así es el Señor. Siempre el Señor va a cumplir sus promesas y las cosas van a ir saliendo conforme Dios quiere. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios? Usando la vida de Nehemías para traer consuelo al pueblo. Pero antes de que Nehemías hiciera otra cosa, Nehemías tenía que conocer claramente las necesidades que había. Esa es una de las características que podemos ver en la oración de Nehemías. ¿Sí? Conocer claramente las necesidades a las que nos estamos enfrentando. Antes de tomar decisiones, fíjense bien, debemos de tomar o de tener en cuenta toda la información posible en nuestras manos. Cuando tú vas a tomar una decisión, por decir, vas a comprar un carro, tienes que tener toda la información posible en tus manos. Cuando tú vas a servir en la congregación, tienes que también tener la información necesaria, ¿sí?, para tomar una decisión. ¿Saben que es importante nosotros saber las noticias, aunque a veces son muy fuertes, y necesitamos saber qué tan profundo es el daño y todo lo que hay que hacer? Vamos a Nehemías capítulo 1, verso 3, por favor. Miren, Nehemías, antes de tomar una decisión, Dios permitió que conociera claramente las necesidades que había. Dice Nehemías 1:3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. ¿Y qué dice? Y el muro de Jerusalén, ¿cómo estaba? Derribado. Y sus puertas quemadas. O sea, fíjense, Nehemías no solo se informó, sino que después de que se entera, pasa un tiempo y tuvo que ir a ver la situación como está. Y nosotros también, hay momentos donde Dios permite que te informes de una situación y después tú dices, no, yo no me quedo así, necesito ir a ver qué es lo que está pasando. Tenemos que estar bien informados de lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra casa, en el trabajo, en la congregación. Tenemos que tener esa información. ¿Saben que la gente que está bien informada es la gente que va a salir adelante tomando buenas decisiones? ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que no podemos estar al tanto de todo, pero ¿saben? Sí tenemos cerca de nosotros personas que nos pueden ayudar para informarnos cómo están las circunstancias o las situaciones. Nehemías, ¿saben qué estaba haciendo Dios? Lo estaba formando como un líder. Un líder necesita conocer bien o conocer claramente las necesidades que hay en su casa. De los que estamos aquí, ¿conocemos las necesidades que hay en la vida de nuestra esposa? ¿O las necesidades que hay en la vida de nuestro esposo o de nuestros hijos? ¿Qué necesidades tienen? Miren, hay necesidad a veces de consejo espiritual, necesidad de un tiempo de pasar juntos, necesidad en el matrimonio. Los que son esposos, apenas estaba yo con mi esposa hace unos días trabajando ahí en la casa y se acercaba a mi esposa y me hacía así con el brazo, y le digo, ya entendí qué es lo que quieres, ¿no? Tienes su necesidad de que la abrace. Dejé a un ladito lo que estaba haciendo, la abracé y estuve con ella y le digo, ¿sabes? Quiero decirte que te amo mucho. Y oré por ella, el Señor puso que orara por ella. Ora por ella. Digo, Señor, gracias. Gracias porque me permite suplir esta necesidad de mi esposa. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que conocer lo que está pasando a nuestro alrededor, claramente las necesidades que hay. Amén, serios.
Ahora, como cristianos, fíjense bien, en la congregación muchas veces no nos damos cuenta de las necesidades que hay. ¿Por qué? Porque estamos distraídos con otras cosas. No estamos enfocados en lo que Dios quiere. ¿Saben que Nehemías estaba siendo formado por Dios? Porque cuando se enteró de la situación, ¿saben qué hizo Nehemías? Oró, ayunó, pero fíjense, también hizo algo. No se quedó de brazos cruzados nada más. También hizo algo. Si Dios está mostrándote en tu vida que hagas algo, lo primero que debes de hacer es ir a orar con quién. Con Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, todos los que somos cabezas de familia debemos de orar, fíjense, debemos de estudiar la palabra de Dios para poder alimentar a la familia. Todos. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque alguien preparado toma las cosas como las tomó Nehemías. Va a tomar las cosas con responsabilidad. Y si hay problemas, ¿qué creen que va a hacer? Esa persona va a orar, va a ayunar. ¿Para qué? Para que Dios nos guíe en cómo resolver la situación. ¿Cuántos dicen amén? Otra característica que vemos en la vida de Nehemías. Nehemías supo ocuparse específicamente de las necesidades. Supo ocuparse específicamente de las necesidades. ¿A qué me refiero? A que hay cosas que nosotros como servidores no podemos permitir que hagan ¿quién? Otros. No podemos permitir. Es para nosotros una responsabilidad. Fíjense que apenas en la casa no había agua. Y me dice mi esposa, no hay agua ni para bañarnos. Y yo le digo, me dice, ¿qué vamos a hacer? Y le digo, fácil, ir a conseguir agua. Y agarré los botes, me salí y dije, Señor, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy a traer agua? Porque no había agua ni para bañar. Y de repente el Señor me pone en mi corazón ir a ver a una familia de aquí de la iglesia. Y ahí voy camino para allá, a su casa. Dije, yo creo que sí me va a compartir el Señor ahí, me va a bendecir con agua, ¿no? Y llego y toco y no había nadie. Y dije, ¿yo a dónde voy? Entonces ya agarro y ya voy saliendo con el carro de la calle donde estaba yo, que a ver esta familia. Y me habla uno de los familiares de esta familia por teléfono. Pastor, ¿cómo está? Fíjese que le hablo por esta situación. Me estaba hablando por otra situación. Y le digo, oye, una pregunta, ¿no está tu mamá por acá? No, fíjese que no está. Le digo, ay, ¿qué crees? Que venía a pedir un favorzote bien grandote. A ver si me regalaba unos botes de agua. No se preocupe, pastor. Mire, ahorita le hablo a mi familiar y que le den permiso de tomar, de agarrar agua para llevar a su casa. Bueno, yo agarré y dije, Señor, gracias. Tú te ocupas de nuestras necesidades. Tú eres un ejemplo de liderazgo totalmente. Y entonces, ya cuando llego a casa, ¿no? Dije, Señor, gracias, ¿no? ¿Qué hace el líder? No deja que otros se ocupen de las cosas que a él le corresponde ocuparse. Tienes que saber qué es lo que te corresponde, tu función como varón en la casa, qué te corresponde, tu función como mujer, qué te corresponde, tu función en el área de servicio donde estás en la congregación, qué es lo que te corresponde, tu función en el trabajo, qué te corresponde. Ocúpate de las cosas que te corresponde ocupar. ¿Por qué? Porque el líder, ¿sí?, no deja que otros hagan las cosas que a él le corresponden hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se hace responsable. Versículo 4, Nehemías 4. Fíjense después qué es lo que pasa con la oración de Nehemías.
Dice así: cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de ¿qué? Miren, ¿qué vemos aquí? Nehemías no ignoró la situación. ¿Por qué no la ignoró? Porque tenía una carga en su corazón, un pesar por sus hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de experimentar. O sea, cuando Dios permite que te enfrentes ante una situación difícil o te enteres de algo, ¿qué nosotros tenemos que hacer? No ignorar la situación. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O qué puedo hacer ante esta situación? ¿Quieres que le diga algo? ¿Quieres que haga algo? Muéstrame, Señor, tu voluntad. Ahora sí que, como dicen, ¿no? Se puso en el lugar del pueblo, ¿no? Los zapatos del pueblo. Y ahí es donde nosotros tenemos que considerar también esta palabra. Si nosotros queremos ser buenos líderes en la congregación, tenemos que ocuparnos primero por las necesidades que hay con los de nuestra casa. Primero, ahí empieza el liderazgo en casa. Ahí se forma. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 3:12, por favor. Primera de Timoteo 3:12. Dice Pablo: los diáconos sean maridos de una sola ¿qué? Y que gobiernen bien sus hijos y ¿qué más? Y sus casas. Esta palabra que utiliza Pablo aquí de gobernar significa tener autoridad sobre la esposa y sobre los hijos. Ahora, es bien importante que nosotros aprendamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Como seres humanos, a veces no ejercemos autoridad si no utilizamos los principios bíblicos. Lo que podemos ejercer es un control o un autoritarismo. Y se cae en el control. Con la palabra de Dios el Señor nos alumbra el entendimiento y nosotros tenemos que ser dóciles y reconocer cuando estamos ejerciendo un autoritarismo y corregir esa área de nuestra vida bajo estos principios de Dios y ejercer una autoridad. Cuando aplicamos la palabra de Dios ante eso, reflejamos la autoridad de que tú la vas a reflejar en tu casa. Por eso es necesario que nos preparemos con la palabra de Dios, que estemos alerta. ¿Por qué? Porque cuando tú te preparas con la palabra de Dios y estás alerta, fíjense, eso es bien importante. Vas a poder darte cuenta que si alguno en tu casa es sorprendido en alguna falta, ¿qué decía Pablo a los Gálatas? Ustedes que son espirituales, restáurenlo como con espíritu de considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a ser tentado. Entonces podemos ver que Nehemías era congruente, ¿verdad? Yo considero que Nehemías era una persona también igual que tú y que yo. En algún momento luchaba con su carácter, pero que cuando se daba cuenta que necesitaba, ¿sí?, enfrentar esa situación, que hacía, oraba delante de Dios para conocer bien la situación. ¿Cuántos de nosotros conocemos las áreas de nuestra vida con las que nos estamos enfrentando todos los días y batallamos con ellas? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que hacer lo que Nehemías hizo, ir a orar y pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a ayudar. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a reflejar verdaderamente el carácter del Señor. Vamos a darnos cuenta que es para nosotros importante considerar la oración, ¿sí?, ante cualquier necesidad. Ese es el tercer punto de Nehemías. El líder acude a Dios en oración sobre cualquier necesidad que se le presente.
¿Qué haces cuando se te presenta una situación? Lo primero que haces, que no puedes con ella, que le hablo al hermano, ¿no? Le voy a hablar al pastor Adrián, a ver si me contesta. No, al Señor, lo primero que quiere el Señor es que nosotros vayamos aquí. Eso es lo primero que quiere el Señor. Que pongas tu confianza en Él. O hay quienes tienen una situación y empezamos a veces a caer en el error de buscar el culpable y no la solución. Y eso es, nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, Señor, ayúdame. No se trata de buscar los culpables, se trata de buscar la solución. La solución está siempre en Cristo, en su palabra, en el consejo. Siempre hay una solución para las circunstancias que Dios permite. No se trata de buscar la ayuda humana, de ir con el compadre, con la comadre, con el suegro, con la suegra, con el primo, con el tío. No, se trata de ir con el Señor. ¿Y Nehemías qué hizo? Nehemías, al hacer esta oración, ¿saben qué era lo que estaba haciendo? Honrar y reverenciar el nombre de ¿quién? De Dios. Miren, vamos a Nehemías 1:11. Dice así: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu ¿qué? De tu siervo. Miren cómo se consideraba Nehemías, un siervo. Y dice, y a la oración de tus siervos. No estaba orando solo Nehemías, había quienes estaban orando con él. Quienes desean, ¿qué dice? Reverenciar. Bien, reverenciar el nombre del Señor es para nosotros mirar constantemente que lo que hagamos, lo hagamos conscientes de que Dios nos está viendo, y al hacerlo bien, nosotros reflejamos que tenemos un respeto a ¿quién? A Dios. Eso es reverenciar el nombre de Dios. Dice, concede ahora buen éxito. Buen éxito significa ser poderoso y efectivo para alcanzar la meta deseada. Ahora, esto de ser poderoso habla de ser capaz de tomar mejores decisiones para que lo que estás haciendo sea efectivo y alcances la meta deseada. ¿Cuál es la meta deseada? Pablo lo dijo en Colosenses 3:17, por favor. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿qué? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Esa es la meta alcanzada, que todo lo que hagamos nosotros sea para reverenciar el nombre del Señor, para darle gracias a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros verdaderamente reflejemos que somos hijos de quién. Y dice Nehemías, regreso a Nehemías 1:11 dice, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero a quién. Al rey. ¿Qué nos deja ver? Nehemías se estaba dejando ser formado como un líder de Dios. ¿Y cómo empezó esa formación? A través de un desafío que le presentó Dios, y ese desafío lo llevó a orar, a tener una vida de oración más cercana o más íntima con el Señor, para poder nosotros saber qué es lo que debemos de hacer ante las circunstancias. Y Nehemías se acerca al Señor con respeto, con reverencia. Y eso es lo que nosotros debemos de considerar en nuestras oraciones, acercarnos a Él con respeto y con reverencia. ¿Cuántos quieren seguir siendo formados por el Señor? Amén. Vamos a acercarnos al Señor en oración para darle gracias a Dios por esta palabra y que el Señor nos siga formando. Si gustan ponerse de pie, por favor. Padre, queremos darte las gracias en esta noche
por ese tiempo que usted nos ha edificado en el consejo sabio de su palabra. Gracias porque hoy podemos comprender que a través de la vida de Nehemías tú nos muestras cómo nosotros debemos de ir siendo formados en este liderazgo espiritual que tú estás llevando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día a someternos a tus mandamientos, que podamos nosotros honrar y reverenciar tu nombre en nuestra vida de intimidad contigo, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, y que nosotros, Señor, también podamos honrar y reverenciar tu nombre aquí en tu iglesia, en esta congregación tuya que tú has tenido a bien levantar. Gracias, Señor. Gracias por todo este consejo. Escucha la oración de tus siervos que hacemos, Señor, delante de ti en esta noche, quienes deseamos honrar y reverenciar tu nombre. Y concédenos buen éxito, Señor, en todo lo que hagamos. Que seamos nosotros efectivos para alcanzar, Señor, la meta de ser formados al carácter de tu Hijo Jesucristo, Padre. Que podamos reflejar, que seamos siervos en donde quiera que vayamos. Danos de tu gracia, Señor. Así como se la diste a Nehemías, danos de tu gracia, Padre. Queremos amarte y glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Gracias te damos, Señor, por este consejo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso. Bien, vamos a tomar otros 10 minutos de receso y ahorita continuamos con la última enseñanza.